y vamos a empezar a platicar con Moy Pérez, que es amigo mío y que nos va a hablar del tema que tanto han pedido, que es la jubilación, lo que significa, cómo planearla y todo lo que nos mueve, no nada más en términos económicos, sino familiares, con los hijos, con los amigos, dentro de nosotros mismos, las inseguridades, las incertidumbres, los sueños y tanto que significa esto. Moy es un experto, creador de Yo Jubilado, y pues qué alegría que puedas estar aquí con nosotros. Bienvenido. No, al contrario, Concha, gracias. Siempre un placer estar en este tan importante canal y con temas que tú dominas y para mí es un honor y privilegio que me invites a compartir un poco pues, qué estoy viendo, qué ha pasado desde la última vez que estuvimos, que ha habido cambios importantes. Recuerdo la vez pasada platicamos de mi conferencia del juego de las sillas. Sí. Hoy las sillas son eléctricas y son con toques, yo creo, porque viene cambios importantes que estoy viendo en el entorno de la prejubilación de alguna forma, Concha. Pues a ver, platícanos, a ver, fíjate, una persona me escribió así, por favor, necesito ayuda, no sé ni por dónde empezar. ¿Qué tal que nos tomas de la mano como si tomaras a ella, que precisamente sé que has trabajado mucho con mujeres, y decir, a ver, qué pasa y qué harías y desde cuándo empiezas a planear? Platícanos todo, que tenemos 40 minutos. Se van a ir volando. Mira, déjame empezar un poco diferente. Vas. Hablar de la jubilación, yo creo que uno de los grandes problemas que se tiene es que planeamos la jubilación como históricamente la hemos visto, como históricamente nos dijeron que se debería de planear. Y esto ya cambió. De hecho, yo ya la jubilación, ya desecho el término jubilación y lo empiezo a etiquetar como la nueva jubilación. ¿Y por qué la nueva jubilación? Porque el modelo de vida, el modelo social, el modelo laboral de antes, yo creo que era muy, muy claro, muy marcadas las etapas. Tú empezabas 20, 25 años, terminas la universidad, 30, 25 saltos, empezabas a trabajar, 40, empezaste a tener una conformación sociofamiliar para seguir siempre en paralelo trabajando, para llegar a los 50 en tu cúspide laboral y ya veías de cerca los dorados 60 con la jubilación. Entonces, como que era de alguna forma, nunca ha sido sencillo, pero era de alguna forma claro que si seguías esa secuencia, el resultado lo conocías. Poco hay algunos libros que hablan de eso. Tú estudia, dedícale 40 años a trabajar en una buena empresa, que la empresa te va a cuidar y te vas a jubilar y eres feliz, ¿no? Entonces la regla era sencilla. Sigo los pasos, tengo el resultado. Ujú. ¿Qué pasa hoy en día? Dentro de los grandísimos cambios que hemos tenido es que esto ya no existe. Hoy en día lo predecible se llama impredecible. Y eso impredecible nos genera tener que modificar la forma de cómo planeamos la jubilación. Esas etapas que te comentaba del pasado, hoy en día yo las tengo más bien esquematizadas en tres grandes rubros. Te vas a reír, pero hasta los 35 años se llama adultez o adolescencia. Claro, te lo creo perfecto, pues, tenemos hijos de esa edad. Estamos viendo cómo los hijos no salen de las casas o los hijos regresan a las casas. Entonces, de pronto ves entornos familiares con hijos de 35 años que están en la casa. Esa etapa, hay una frase que puede caracterizar la etapa, es nada encaja. A ver, papá, no entiendo por qué mi negocio no jaló, no entiendo por qué no me pagan lo que me deben de pagar, no entiendo por qué la oportunidad de estar en Alemania no me llegó o en Monterrey. O sea, hay mucho descontrol, pero hasta los 35 años, lo cual ya Sí, es muy largo. sí. Después viene una segunda etapa, que es pequeña, de los 35 a los 70 años de edad, la crisis de la mediana edad, en donde estoy viendo que las personas se enfrentan a conflictos y retos profesionales, crecimiento, el negocio, avanzar, pero a la par también conflictos y un fenómeno muy particular de la búsqueda de la persona. No sé si has notado cómo matrimonios de antes, a los 60, se empiezan a divorciar. Hoy en día hay más divorcios en adultos mayores que en los jóvenes, porque los jóvenes ya no se casan, ¿no? Este, para empezar. Entonces, no es que la estadística esté mal, sino No, es que cierto, es cierto, es se cierto. Se llama el distorsiona. divorcio gris y está cañón. Exactamente. Entonces, pero son de los 35 a los 70 años en donde vives en una turbulencia de crisis profesionales y personales, ¿no? Es una etapa muy larga de la mediana edad. Y la tercera, a partir de los 70, que es compleja, es realista y es triste. Una palabra
que la etiqueta se llama soledad. Hoy en día estamos viendo entornos en esas edades mucho previo a o un divorcio, o una separación, un fallecimiento, o una soltería permanente, pero estamos viendo cómo cada vez llegan más personas a esa etapa de la vida solas. Cuando antes, y un poco nuestro sistema de pensiones decía, los jubilo a los 60, hasta máximo los 65, porque la gente se moría. Claro, Hoy en día, tú llegas a los 70 años de edad con esperanza, si te vas bien, si te cuidas bien o te cueste bien, fácilmente 15, 20 años. Entonces, sí, de pronto estamos viendo una tercera etapa de soledad eh, muy larga, en donde todo esto a que lleva que tienes que pensar y planear tu jubilación diferente. Ya no puedes decir, bueno, ahorro el porcentaje que mi papá me dijo que ahorraba y con eso lo voy a hacer. Lo vimos en el sistema de pensiones de México, la primer gran generación de jubilados del sistema original cuando se hizo el cambio de ley, donde las aportaciones eran el 6.5, lo que arrojó fue pensiones bajísimas y la gente no podía vivir con eso. Empiezan a surgir parches, adultos mayores, mujeres mayores, el plan de pensiones del bienestar, como que de dónde saco dinero para complementar una carencia económica, porque como se planeó antes a la nueva realidad, pues ya no te alcanza. Hoy en día te puedes jubilar a los 60 y fácilmente vas a vivir de una pensión baja, 35 años. Entonces, cuando todo esto lo llevo a la mesa, esto cambió. Ya no podemos planear como antes. Yo te diría, hace algunos años, pues mira, cuida tu afore, ahorra lo que puedas. No, hoy en día, en las nuevas generaciones, y a veces pienso mucho lo que digo, pero no van a tener una pensión. Va a ser muy difícil. La ley hoy en día transfirió la responsabilidad plenamente al individuo. Sí sí, hay un porcentaje más alto de contribución y fue el cambio que se hizo en la ley, en las Afores, para llegar en el 2030 al 15% de ahorro. Pero yo he sido muy claro en el tema de que esto se vuelve transgeneracional. Alguna vez un reportero me dijo, oye, ¿cuándo vamos a ver realmente un efecto completo de esta reforma? Fácil, en el 2070. O sea, ¿cómo que en el 2070? Dije, "Va, vamos a hacer cuentas. Si en el 2030 está el 15, vamos a empezar que alguien empiece a trabajar a los 20 años en el 2030. Entonces va a tener, sí en el 2030, 15% de ahorro, pero va a trabajar 40 años pensando que no nos mueven la edad de jubilación a los 60. Eso se llama 2070. sí, sí, está tremendo. Bueno, a ver, las personas de nuestro programa, como bien sabes, son como de nuestra edad. Tú eres más joven, pero yo tengo No, no sesenta creas, y no, siete. ya, ¿Cuántos años tienes tú? Yo 67. pues ahí andamos, acá de cumplir 63, Concha. Ah, bueno, pues ahí andamos. Entonces, las personas que nos escuchan son de esta edad y están preocupadas por su retiro, por su pensión, por su jubilación. Y no es tanto dar una cosa muy técnica que sé que la darías tranquilamente, sino No más seas bien gacho. hablar de esos sentimientos, de esas cosas, de que por qué hay que planear. Mira, una persona que entrevisté el otro día me dijo, el futuro está a un metro. Sí, Y entonces, ¿qué nos dices a nosotros? Porque ya también hay gente que ya no puede hacer tanto, ¿no? sí, Pero ya pasó. platícanos, platícanos. Mira, yo creo que uno de los grandes faltantes, más allá de lo económico, que siempre todo el mundo se centra en la parte del dinero para la jubilación. Yo he podido ver cómo gente con muy altos recursos llega totalmente solo. Yo creo que una carencia real en la planeación de la jubilación es con quién llegas, cómo llegas y a qué llegas. ¿Y a qué me refiero con el tercero del a qué llegas? Es, vamos a pensar que te jubilas a los 60. ¿Y qué vas a hacer de ese primer lunes de jubilado? ¿Qué vas a hacer? Yo creo el dinero, por supuesto que es un componente muy importante para sobrellevar la etapa, pero mucho dinero sin un propósito es complicado. Yo sí creo que un buen propósito puede compensar de alguna forma no tener los millones guardados. Si tú tienes ordenado en tu vida y vas planeando tu vida con anticipación, te vas preparando de alguna forma a tu nueva realidad. Una nueva realidad que hay que tener mucho cuidado es la ausencia de hijos. En las conformaciones de las generaciones futuras no van a tener tantos hijos como se tenía. Entonces, ese entorno social de colaboración, de apoyo para cubrir la soledad que te comentaba, eran estructuras sociofamiliares más grandes. Hoy vamos a empezar a ver gente que si no vas planeando con tiempo, yo creo que es uno de los grandes temas que debemos de tener clara. La jubilación no es la meta, solo es una etapa de la vida. Así lo tenemos que ver. Antes era al revés. Mi meta era jubilarme porque sé que todo está solucionado
y pues nada más era vivir, ¿no? Y salir a pasear y hoy en día esto cambió drásticamente, en donde si tú no vas planeando con anticipación tu vida en la jubilación, tus tiempos en la jubilación, tus actividades en la jubilación, si no cuidas los entornos sociales, antes el trabajo, sí, la gente trabajaba 30, 40 años. Y yo siempre decía, a ver, la gente con quién ve los mundiales de fútbol, pues en la oficina. Porque ese era el entorno social donde vivías en la oficina, ¿no? Hoy en día las nuevas generaciones están 3 años aquí, 2 años allá, 5 años en ningún lugar, van y vienen, no creas esos núcleos sociales que en la jubilación te soportaban. Hoy en día es muy importante que las personas se piensen en el futuro. Y ahorita tú decías algo muy importante. Yo ya no le llamo pensión o jubilación, le llamo futuro, porque tú bien lo decías, el futuro es hoy, bueno, ¿el futuro es mañana o es en 40 años? El futuro es atemporal. Cada quien tiene que diseñar en función a su momento, a los años que te queden para llegar al futuro que tú decidas, ¿qué vas a hacer? Yo he leído mucho sobre las zonas azules Ujú. de la longevidad, tanto en libros como en películas, que ahora Netflix saca muchos de esos temas. Sí, la zona, sí. La parte central de las zonas azules es la comunidad. Claro, La claro, comunidad claro. es el apoyo, es el soporte emocional, económico, ocupacional, de asistencial médico también, por ejemplo, en donde tenemos que hacer ese gran cambio en Claro, lo individual. Sobre todo, claro. tú bien lo decías, generaciones que todavía están a años por jubilarse, vamos a pasar a alguien de 40 años, empezar a pensar ya y a desarrollar ya, qué voy a hacer después de ese viernes último laboral en el que cada quien defina como lo haya querido definir? Ese primer lunes en la mañana donde dices, ya llegué, ¿a dónde? Que tengas que tener claridad. Y ya y te hacía relación a mi plática del juego de las sillas, que es lo mismo. O sea, hay gente que se siente en la silla y solo cree que esa silla y no se suelta. La silla es temporal, ¿no? Y son muchos años por delante de cuidarnos en la parte de salud, por ejemplo. Yo creo que yo sí soy de las personas que creen que eventualmente vamos a estar más años en la etapa de jubilación que en la etapa laboral formal. Sí, Y eso implica cambios muy drásticos a la forma en cómo hemos visto que se preparaba y se planeaba la jubilación. La parte de los ahorros es algo muy importante. Yo creo que se tiene que haber un control y lo veo, ¿eh? Y lo veo, hay estadísticas, hay muchas más tendencias de los jóvenes, así como se están alejando de los entornos. Ya no me quiero casar, no quiero hijos. Ya hay estadísticas, dice, oye, quiero planear y quiero ahorrar más. ¿Por qué? Porque sé que voy a estar solo, sé que voy a vivir más, sé que quiero vivir, sobre todo algo que me gusta mucho, sé que quiero vivir mejor. Y eso implica una planeación temprana para poder entonces sí disfrutar en mejores condiciones en todas las dimensiones de esta nueva jubilación bajo una nueva planeación, Concha. sí. ¿Y qué pasa con los que ya estamos más grandes? ¿Qué es lo que sí se puede cambiar? O sea, porque no podemos de repente sacar dinero, ¿no? Que no hicimos o que no logramos o lo que tú quieras. Pero las personas, no sé, de 50, Bueno, 60 años y que dicen, ok, me voy a jubilar, porque bueno, en muchos países ya están poniendo la jubilación a los 67, sí. en Europa, en muchos Sí. lugares. Pero aquí, bueno, ponle que te vas y ¿qué dirías tú? A ver, ¿cómo me organizo yo si tuviera 55 años, he trabajado mucho o 60? ¿Qué hago conmigo? Yo creo que tienes que hacer algo con un doble efecto. ¿Qué me apasiona para hacer en un futuro que me genere dinero? ¿No? Yo siempre he dicho que todo el mundo tiene una doble personalidad. Así, Yo, no sé si alguna vez te lo comenté la vez pasada que platicamos, mi doble personalidad, yo quería ser biólogo marino. ándale. Yo Ajá. estudié mi área en la preparatoria químico-biológica. Yo iba para biólogo marino, yo quería, mi sueño era trabajar con Jacques Cousteau en el Calipso, hasta que alguien me puso en contexto y sabe, piénsalo bien, una tía bióloga marina, ella me dijo, piénsalo bien, pues ya la viví. Yo creo que tenemos que tener claridad. Vienen muchos años por delante que realmente voy a poder hacer lo que yo quiera. Te pongo un ejemplo en lo personal. Yo me acabo de jubilar este año, formalmente. Hoy en día hago lo que yo quiero. ¿Qué hago? Consultoría, conferencias, charlas, pláticas. Disfruto eso que siempre me ha gustado hacer, no de biología, tristemente, aunque voy a dar una plática a un centro de investigación en Sinaloa, ¿eh? No, eso no lo suelto, tengo que ver a los camarones y las langostas cómo están. Es, ¿qué me gusta hacer? Que además de que me ocupe mi tiempo, que me obligue a estar activo, a estar saludable,
a no levantarme a las 10 de la mañana, sino levantarme a las 7:30 de la mañana como si tuvieran mis rutinas y que de alguna forma, porque sí es importante en esta generación que tú comentas, solventar la parte económica, porque vamos a ver una generación que no va a llegar, es realista, salvo como siempre excepciones, en las mejores condiciones económicas a la vejez. Posiblemente la de los nietos que están naciendo van a nacer, posiblemente tengan una mejor estructura financiera por los cambios que te comentaba de inicio, pero lo que están próximos a, el tema es, ¿qué debo de hacer para cuidar para cubrir mis horas que me generen recursos? Yo creo que ahí está el tema y para eso se requiere algo muy fácil. Hacer una pausa en nuestra vida y pensar esto. Como que no lo hacemos, nos gana entre la preocupación, el estrés o pretextos, pero no pausamos la vida para decir, a ver, tengo 50 años de edad, me voy a jubilar o voy a salir en algún momento. Si no lo hago hoy, mañana me va a costar el doble. Déjame pensarlo financieramente, ¿no? Pues, hagámoslo hoy con tiempo, con calma, con pausa. Empezar a desarrollar alternativas de actividades que voy a tener. Por ejemplo, algo que falta mucho en México es el trabajo social. En Estados Unidos es un esquema, además, remunerado. Yo no dudo que en México vaya a empezar a darse eso también. Entonces, he visto en pláticas, se me han acercado personas en donde están innovando, gente de mi edad y gente mayor, en negocio hoy en día. Dice, oye, es que me sobran horas y tengo esta experiencia que no había pensado cómo capitalizarla, cómo generar y me genera, me ayudo y me genera recursos. Yo creo que es aceptar una realidad que el tiempo nos va a llegar la fecha de caducidad laboral, en la forma tradicional, como estas personas de esa edad que tú comentas todavía se tiene, a un chip nuevo que se llama voy a tener mucho tiempo adelante, muy libre a mi decisión, que debo de ir con anticipación. Yo diría que esa es la fórmula hoy en día ante lo impredecible, ir planeando con la mayor anticipación posible qué puede cubrir mis horas y que además me genere un ingreso que complemente con lo que voy a llegar en la cuantía que sea, Concha. Sí, porque hay personas que tampoco tienen, pensión. Que ahí el soporte se vuelve familiar, que ese es de los grandes riesgos en esto impredecible. Hoy en día, la estructura sociofamiliar de hijos, hoy en día me tocó hace poco dar una plática donde tres hijos se juntaron para hacer aportaciones en la modalidad famosa 40 del Seguro Social para los papás. Pues, a ver, tenemos de dos, o no hacemos nada y va a llegar un momento que hay que mantenerlos full, o empecemos nosotros, es una hija, una chava y dos hermanos. Vamos a empezar nosotros a aportar a cuenta de nuestros papás para que puedan tener una mejor pensión que nos descargue de alguna forma el problema de tener que mantenerlos por completo, porque no van a tener una pensión. Entonces, ahí lo importante es, en la medida de lo posible, anticipar esa situación que va a llegar sí o sí. Y es pensar realmente, luego en las crisis surgen ideas interesantes y en la presión generan esas situaciones donde nunca había pensado que era bueno para esto, nunca había pensado que podía ayudar en esto y además es remunerado. O sea, yo creo que para eso necesitamos darnos tiempo de ser realistas y aquí al único que no nos podemos engañar es a nosotros. No, yo tengo un chorro de lana, no es cierto. No, tengo un chorro de ideas, no es cierto. Yo sé el negocio que voy a poner, no es cierto. Es sentarnos realmente a reconocer lo importante que es platicar con nosotros de nuestro futuro. Y creo que poco lo hacemos. Mucho es, mira, prefiero no verlo porque ¿para qué? Pero Ujú. no verlo para qué no soluciona el problema, lo hace más grande. Es tomar conciencia de lo importante que es platicar conmigo, analizar realista para mí mi situación, hablarme al espejo, a ver, ni tengo la lana que digo que tengo, debo más de lo que digo que debo y no sé qué hacer. Es tomar el problema, pero pensando en soluciones en la medida de lo posible con la mayor anticipación. Aquí la dosis se llama anticipación. Si no, es mucho más complejo el problema. Claro. Entonces es la anticipación y también, claro, hay personas que nos dirán, bueno, yo ya no me pude anticipar. Entonces, ¿qué es la alternativa? Es ponerte creativo y Sí. ver cómo puedes generar recursos porque no hay otra. Hay cosas que hay que cuidar siempre, como el mantener el seguro de gastos médicos mayores, porque si no, por ahí puede venir un desfalco monumental. Y también, ¿qué me dices de las pláticas entre la pareja, las pláticas con los hijos? O sea, toda esa parte de me voy a jubilar, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar con nosotros? Porque eso es otra cosa muy fuerte.
es como, yo creo que son de las pláticas que nunca se dan. Hace poquito vi un post por ahí de, está en una sala de juntas, está un elefante rosa inmenso en la sala, y nadie quiere hablar de lo que todo el mundo sabe que está ahí, ¿no? Y el elefante está en medio de la mesa. O sea, el tema del retiro, hace poquito me invitó una buena amiga a platicar con jóvenes de cómo hablar con sus papás sobre la jubilación. Porque puede ser muy invasivo, o sea, si de pronto alguien puede sentir, algún adulto mayor, oye, si mi hijo me pregunta la jubilación, una reacción puede ser inmediata, oye, no te preocupes, tú no vas a mantener, ¿no? De entrada a la defensiva, aunque posiblemente sí tenga que hacerlo, ¿no? Porque no hay mucha solución. Yo creo que es un tema de confianza, es un tema de aceptar una realidad, es un tema en donde, y regresamos a la palabra anticipación, si yo platico con mis hijos, qué tengo, qué no tengo. Ya, tristemente en la pandemia, mucha gente se quedó desamparada pese a tener recursos de un familiar, que el familiar nunca les dijo que tenía un departamento, una cuenta en una Afore, una cuenta en el banco, un seguro, y hubo, es más, miles de millones de pesos que se quedaron en el aire porque no hubo plática, no hubo esa confianza familiar que se debe de dar, que es incómoda, sí, es muy incómoda, yo creo, porque oye, a ver, ¿qué te preocupa? A mí me tocó estar una vez en una sesión en donde, y fue un papá, dijo, a ver, ¿qué te preocupa mantenerme? Tú nunca me vas a mantener. No, papá, no va por ahí. Es al contrario, ¿cómo te ayudo? Yo creo que tenemos que ser lo suficientemente honestos con nosotros en reconocer una situación que está. No va a haber pensión, como tú bien decías, no hay recursos que alcancen. El tema de los gastos médicos cada vez es más complejo y cada vez lo va a ser más. La inflación médica es una locura, es una Ujú. locura, pero todo parte de un nivel de confianza y cercanía, de comentar buscando alternativas de mejora o de solución de problemas que todo el mundo sabe que existen ahí. A mí cuando la plática esta que dijo a los jóvenes, ¿cómo platicar con tu padre de la jubilación? Le dije, es bien fácil. Voltéalo y velo como consejo. Oye, a ver, ma, tú sabes mucho de esto. No, no, yo sé que tú trabajaste, yo sé que tú tu trabajo, tengo dudas de mi Afore. ¿Tú qué me recomiendas? No le estás diciendo, platícame de tu Afore, platícame de la mía, con tu experiencia. A ver, papá, ¿tú cómo escogiste tu Afore? ¿Tú cómo ahorraste para el retiro? Y hay de dos, y el papá o la mamá ya se va a sentir un poco más acorralado porque tengo una respuesta, ¿no? Pues yo hice o no hice, me faltó. Yo creo que es un tema, de esos temas tabú todavía Sí, en el país, en donde o da pena, porque puede ser un tema que dé pena, pero la pena no soluciona, la pena complica. Yo creo que es un tema de confianza, de sinceridad, y algunas se los dije en una sesión que tuve de puros, no adultos mayores, pero han trabajado. Dije, a ver, yo creo que nadie queremos, por el cariño a nuestros familiares, y no nada más digo hijos, familiares en general, dejar una herencia negra. Una herencia negra son deudas altísimas, o es una carga incluso personal de que por cariño me vas a tener que ayudar y no en las mejores condiciones. Es más fácil si se platica. Yo creo que debe haber ese canal de apertura y de comunicación para planear mejor una realidad. Esto es un poco como un tsunami. Y creo que algunas lo platicamos. A mí esa metáfora me encanta. El tsunami, antes de que cayera la gran ola en el tsunami, había paz, tranquilidad, había gente, no pasaba nada. Todo era sí, la gente tranquilo. se estaba soleando. Y de pronto, oh surprise, la jubilación va a ser lo mismo. Yo he dicho que la pandemia nos puso en modo de una prejubilación mundial. A esa velocidad y ese efecto va a llegar la jubilación. Una pandemia, de pronto nos encerraron, dijeron, a ver, llegaste hasta aquí, no tienes chamba, tu pensión, la que tengas, se llaman ahorros, con los entornos sociales que tenías y con eso tienes que vivir. La jubilación va a ser un poco lo mismo. Cuando te platicaba de lo impredecible, incluso para personas que hoy en día tienen la fortuna de tener un trabajo formal, no está escrito una permanencia laboral en ningún lugar. Así como hoy viernes felicidad, estás re bien, pues el lunes puede pasar algo que nadie lo desea y muchas veces lo negamos. No, a mí no. A todos menos a mí. Y no estamos exentos de esa problemática que solamente se cubre con planeación. Yo creo que es platicarlo, es ser ordenados, es ser realistas de la situación, Concha, cómo atacar ese problema que va a llegar con el tiempo.
que va a llegar con el tiempo y también a nivel pareja, ¿no? O sea, porque esa parte de que, o sea, las cosas choteadísimas que escuchamos de que el marido empieza a metérselo de la casa y que se enojan y que todas estas cosas que suceden, ¿no? Eso también se puede, yo creo que ya estamos más capacitados todos para hablarlo y para poner determinado tipo de o límites o acuerdos, más bien, llegar a unos acuerdos que se puedan ir dando. Estabas tú diciendo, bueno, dentro de lo que he leído y he visto de tus entrevistas y todo, que las mujeres estamos en desventaja en esto de la... Platícanos un poco por qué y qué se puede hacer. Mira, hablamos de jubilación como si fuera única, pero existen varias jubilaciones. Y por ponerla así muy general, la jubilación masculina y la jubilación femenina. Todo el mundo hablamos de la jubilación masculina, ¿no? Y la conocemos. ¿Cuáles son los problemas de la jubilación femenina? Cuatro factores principales. Uno, el primero es que tristemente todavía existe un gap salarial hombre-mujer. Ujú. Ganan menos, es una realidad. Hay números que dicen 17, hay números que dicen 35, depende del sector, depende del país, depende de la posición. El número que sea es una realidad. Ganan menos. Segundo componente que juega en contra. Cotizan menos a la seguridad social las mujeres. ¿Por qué? O porque son madres y se desincorporan de la vida formal laboral. O todavía un tema de cultura en donde cuando un familiar mayor requiere asistencia, normalmente recae, bueno, la hija, la hermana, la esposa, antes de el hijo, el hermano, el esposo, ¿no? Como que pues, te Claro. toca a ti, ¿no? O sea, culturalmente, las mujeres. Entonces, esos dos factores hacen que coticen menos a la seguridad social, que cuando llega el momento de cálculos de pensión tienen menos semanas de cotización y hoy en esta ley nueva es mucho más grave. Porque A ver, antes, dinos. porque antes todavía, o sea, tu pensión era un cálculo de tus últimos salarios y las semanas que cotizabas, ¡pum! Y tenías una pensión que era relativamente baja, 500 semanas te pedía la ley de antes. Hoy la nueva te va a pedir 1000 semanas de cotización, pero esas 1000 semanas de cotización son casi 20 años que lo único que te van a dar es el derecho a tener al menos la pensión mínima de garantía, no una pensión. Para aclararlo, en la nueva ley la pensión se llama el monto que tienes ahorrado. Punto. Tengo poco monto y no me alcanza para una pensión y si tienes esas 1000 semanas, que es el segundo componente complejo para las mujeres, te dan una pensión mínima de garantía que es más o menos el equivalente a un salario mensual básico. Punto. Pero si no tienes las 1000 semanas, te van a decir que cree no alcanza la pensión mínima y usted junto en su Afore 50,000 pesos, tenga su cheque y suerte. Eso es producto de dejar de estar cotizando en la formalidad. El tercer elemento de gran impacto en contra de ustedes es la longevidad. Viven más años que los hombres. Entonces, si empezamos a hilar, ganas menos, cotizas menos, pero vives más, pues requieres más recursos, pero ¿de dónde sí cotizo menos y gano menos? Pero es una realidad. O sea, esos tres elementos. Y el cuarto, y va un poco en lo que tú decías, es la parte de los costos. El impuesto rosa del que pagan las mujeres. El impuesto rosa es un impuesto de género que por el simple hecho de estar en rosa y diferenciado en el paquete, y esto es un movimiento que surge en Estados Unidos y el primer ejemplo que se utilizó fue los rastrillos de plástico. El mismo rastrillo azul de hombre para rasurarse que la mujer usaba para depilarse de esos tiempos, por ser rosa valía 10% más. Y hay muchos productos hoy en día que porque vieron que la mujer es la que consume, la mujer es la que compra, o se delegan muchas compras en la mujer. Los mercadólogos, bastante hábiles, dijeron, pues vamos a ponerlo diferenciado bonito y le metemos un ligero porcentaje en adición. Un ejemplo muy complejo y realista son los seguros de gastos médicos. Dos personas, misma edad, misma aseguradora, mismo deducible, misma ciudad, hombre y mujer. La mujer, el seguro es más caro por el hecho de la posibilidad de ser madre. Punto. Oye, te firmo que yo nunca quiero, con la pena. Por un lado es el tema de la maternidad, pero por otro lado estaba leyendo hace poco que es el riesgo de que es más fácil que pierda un trabajo una mujer que un hombre. Entonces, la posibilidad del impago del seguro hace más riesgoso para la aseguradora el producto y te lo hace más caro. Entonces, si empezamos a sumar esos cuatro elementos, lo que te pone de frente es un entorno mucho más complejo femenino. Ganas menos, cotizas menos, vives más y toda la vida pagas cosas más caras, a diferencia de la masculina. Entonces, yo sí creo que el tema de las mujeres tiene que tener una atención muy particular. La parte
del gap salarial pues, no está tanto en tus manos, aunque puedes empezar. Y de pronto lo he visto gente que tiene un ingreso paralelo buscando cubrir esta deficiencia, ¿no? El tema de la maternidad yo creo que se va a ir corrigiendo poco a poco. El índice de nacimientos tiene una brutal caída en el país. O sea, el número de hijos Ujú. y de mexicanos que nacen es una locura cómo se ha caído. Entonces, ese tema poco a poco se va a ir corrigiendo. También el tema de la asistencia a adultos mayores, porque pues, estamos en la parte alta todavía o media alta de la vejez en el país, pero va a caer y de pronto, pues, ahora sí que es triste, pero no va a haber a quién cuidar en algún momento dado. Eso se va a ir corrigiendo. El tema de la longevidad, pues sí, van a vivir más años, pero si ganas más y cotizas más, no te preocuparía esto. Y el tema del impuesto rosa, pues es un tema de marketing que tienes que tener menos claridad al momento de comparar ciertos productos, qué te Sí, conviene y qué no te conviene. para no caer. Son esos cuatro elementos que te ponen contra la pared a las mujeres hoy en día. A ver, y una persona que vaya contigo, porque tú te dedicas a dar esas asesorías, ¿qué puede esperar? O sea, ¿qué es lo que, por qué sí nos conviene tener una asesoría más? O sea, Porque te voy a regañar. Mira, mucho del problema de la jubilación o de las bajas pensiones en la jubilación parte en que no tenemos control de nuestras finanzas. ujú, O sea, de pronto la gente en los talleres que doy les pregunto, ¿cuánto ganan? Y la respuesta es, pues, como 20. O sea, ¿no sabes cuánto ganas? sí, sí, Y cuando caray. les preguntas en qué lo gastas, no, pues hubo un cinicazo que un día me dijo, pues ya, cuando ya no alcanza, cuando ya no pasa la tarjeta, es que ya se me acabó, ¿no? Mucho del problema es ordenarnos ante una nueva realidad, de que tienes que tener primero conocimiento y control de tus finanzas. Yo luego le digo de broma y en serio, yo quiero quitarle la visa de entrada a Taylor Swift a México. Sí, Porque fuerte. cuando la gente empieza a ahorrar y llega Taylor Swift y págatelas, o sea, es un billetazo que se cuestan los boletos y adiós las finanzas por ese descontrol. Pero también algo que nos falta, tener claridad de nuestro propósito de vida, Concha. Vamos caminando, acumulando días, horas, y les pregunto, ¿y el rumbo lo tenemos claro? En los talleres, cuando empecé a hacer los talleres, sí, me iba por la parte financiera. Dije, no. Cuando la gente te pregunta, oye, a ver, pero ¿por dónde empiezo? Lo que me decían en ese momento es que no saben realmente para dónde van. Dije, esto no es como ponerte unos tenis, salir a correr un sábado. Van a pasar dos cosas. Vas a llegar hasta donde tu condición física que te dé, que eso, si lo llevas al dinero, hasta que se te acabe el dinero, y vas a llegar a algún lugar. La pregunta es, ¿a ese lugar es al que querías llegar? Yo en los talleres lo que hago es, vamos a centrarnos primero a que tú definas tu propósito de vida. O sea, ¿qué quieres ser en el futuro? ¿Tienes claridad? ¿O es pues lo que se me Lo presente? que vaya saliendo. Ese es un desorden. Por eso digo, los voy a regañar. A ver, ordenemos tu vida, la que tú definas, como tú la definas, pero que tengas la claridad del rumbo. Si sabes con claridad el rumbo, sabes cómo puedes ajustar tu presupuesto, sabes si tienes que tener ahorro voluntario adicional, sabes si debes de ir teniendo Claro, claro, emisión de claro. un seguro de gastos médicos o no. O sea, el tener propósito y rumbo te da esa claridad de entonces qué hacer. Yo lo veo mucho y ahora en diciembre lo van a ver, ya empezó la mega promoción de los productos financieros para el retiro, porque están los aguinaldos. Entonces la gente gana el doble en diciembre. Y así yo lo usé, es el mes del ahorro. No. Velo en las redes sociales, ya están, y yo te posteé algo, ya están, ya saben, así que cuidado, cuidado, los vende productos ya saben que viene el aguinaldo. La gente cuando no tiene propósito y no tiene claridad de sus números, cree que comprando un producto, el que sea, y los productos son buenos, no estoy en contra del producto. Cuando solo compras el producto, no solucionas el problema. Entonces, de pronto vemos que 6, 8 meses después empiezan a cancelar el producto porque ya no lo pueden pagar. En el momento tenías el doble de sueldo, pero no hay aguinaldo en enero, febrero, marzo, No, abril. no puedo creerlo. Hasta donde te dé la condición o tu flujo para pagar y pues cancelas y pierdes. Es regresar al origen. Propósito, claridad de tus números. No quiero un presupuesto. Yo soy enemigo de los presupuestos en Excel es que le di 3 pesos al señor que me empacó y le di, a ver, eso no sirve. Los grandes números. Arregla el 80 y con el 20 sobrevives. Pero la gente no se ha sentado a ver eso. Hoy en día, el tema de las Afores, por ejemplo. Ahí va a haber mucho dinero de la gente.
va a haber mucho, y con el 15% de aportaciones, va a haber mucho dinero y ese, si tienes la suerte de tener una empresa formal que te paga, va a haber una importante cantidad de recursos tuyos en esa cuenta que si no lo analizas, si no lo cuidas, si no ves, oye, me conviene cambiar, si no le dedicas realmente tiempo a ese patrimonio, pues otra vez lo dejas a la buena suerte de quien administra tu Afore. O sea, es tomar control de mi propósito, mis números, esa cuenta de ahorro, y entonces sí, con esos tres elementos, oye, ¿para dónde quiero ir? Si no es muy difícil, yo luego les pregunto, ¿qué quieres hacer de jubilado? Quiero, todo el mundo dice lo mismo, quiero viajar, quiero comprarme una casa en algún lugar padre fuera de la ciudad. Sí, yo también quiero volar, ¿no? ¿Y con qué, no? Además, sí, sí. Eso es lo que hago mucho, yo no soy psicólogo y tú lo sabes, ni pretendo serlo, pero es nada más confrontarlos en la realidad de, oye, ¿y tú sabes a dónde vas? ¿Tienes Sí, claridad? O no tienes, digo, si no tienes claridad, tenemos otro problema que es piensa en ti, trabaja en ti, define tu rumbo y lo demás es más sencillo. Si no sí. son tirazos, estás dando escopetazos, a ver si le pego a la lotería un día y ya la jubilación no es problema, pero es muy escaso. Porque también están las otras, sí, está durísimo. O sea, ahí tienes toda la razón. Definitivamente estoy de acuerdo. Pero la otra parte que está súper dura es la gente que se le acabó su dinero. Hijo, sí. Y son muchísimos. Tengo un amigo que vive fuera de México que dice que cada vez que viene a saludar a sus amigos, viene en un departamento más chico, en una colonia más lejana, o que de plano tienen problemas serios, gente que Es no muy calculó difícil. bien. Y ahí pues es lo mismo, es la creatividad, es el buscar cómo lo solucionas, porque no hay consejo más, o sea, no hay. Tristemente no, porque ya no hay forma de solucionar un problema que ya reventó, ¿no? Yo creo que son esas personas que en su momento, y mira, hay un sector muy particular de esa problemática, que es el de los médicos. ¿Así? Hay una asociación que estoy viendo si doy algunas pláticas con ellos, cirujanos exitosos que ganaron lo que se te ocurra, que tienen serios problemas una vez que dejan de ejercer. ¿Por qué? Porque gastaron mucho. Es un gremio, yo no tenía tan claro. Dije, mira, ¿quién crees que organiza las comisiones de los doctores? Dije, no tengo ni idea. ¿Puedo decir marcas aquí? Sí. BMW y Mercedes-Benz. Doctor, ya llegó el SLA 250 Megaturbo y nada más vale 2 millones de pesos. Cuando estás Híjole, en ese momento, es fácil, es un poco el desorden. Yo creo que mucho la problemática es un descontrol financiero y ujú, vivir fuera de la realidad. qué barbaridad. Porque tarde que temprano te llega la ola. O sea, estas facturas se pagan. Entonces, y un poco lo digo, cuando fue el tema en las afores de los retiros por desempleo, le dije, a ver, yo creo que mucha gente si lo está usando es porque es la única opción, pero que les quede claro algo, se están desayunando la cena. Esos retiros que sales, sí, 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 ahí está el dinero y qué bueno que te sirva, ojalá lo restablezcas, pero te estás literalmente desayunando tu cena. Hace poquito veía en Perú, por ejemplo, que era una merma del 40% de los saldos de las cuentas porque ya permitieron muchos más retiros que aquí. Entonces, es ese descontrol financiero donde, a ver, que no es fácil, y yo creo que estamos viviendo una generación, yo siempre lo he dicho, posiblemente la generación más rica de la historia de este país, realmente. O sea, yo creo que en general se vive mejor en la gran mayoría, que los padres y los abuelos. Y es la necesidad de decir y presumir y mostrar lo exitoso que tú eres, ¿no? Y se llama lo que tú quieras ponerte, colgarte, comprar, mostrar. Porque qué bueno que nos fue bien. El tema es, no siempre te va a ir igual de bien. Y ahí está el gran reto. Lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo. Si hay mucha gente. Es más, yo lo digo en mis talleres. Yo conocía los cerillitos originales. Niños que empacaban la compra. Hoy en día, quién empaca la compra? Gente que no tiene desafortunadamente un ingreso que tiene que estar a expensas de lo que les llegue. Que, por ejemplo, en la pandemia fue de las primeras poblaciones afectadas. Pues no podían estar afuera. Entonces, ¿qué ingreso? Ahí es donde el entorno sociofamiliar todavía en algunos casos ayuda. Oye, tengo 3, 4 hijos o 5 hijos, los que sean, y bueno, vemos cómo. Pero yo se los digo a los jóvenes ahora, le dije, perdón, los perrijos y gatijos no cotizan al Seguro Social. Eso no No, paga pensión. Y esa es la realidad a la que te vas a enfrentar. Por eso la importancia de estos futuros jubilados, poner orden en casa,
tener claridad de mi propósito de vida y entonces empezar a estructurar algo que toma tiempo hacer, no es inmediato, pero que te va a permitir esa tranquilidad futura, la que tú decidas, en donde tú lo decidas, pero la única forma es haciéndolo con anticipación. Tristemente, estas personas, pues ahí están un poco los apoyos no contributivos que por el simple hecho de edad te están dando una ayuda, están tratando de cubrir esas carencias económicas que existen en la población, que también es otro tema, ¿eh? ¿Para cuánto tiempo nos va a alcanzar esto? Y esto es una bola de nieve impresionante. Ahorita tú tienes cifras mucho mejor que las mías, 19 millones de adultos mayores en el país. Más o menos es eso, imagínate. En 25 años la estimación es poquito menos de 34 millones. Sí. ¿Va a alcanzar el dinero para estar pon y pon y pon? Tengo mis dudas. La parte de asistencia médica, tengo mis dudas. O sea, la problemática hoy existe. Veamos y aprovechemos y difundamos en las nuevas generaciones esas realidades, porque ese es el efecto de una mala planeación. Claro. Entonces, en pocas palabras, la conclusión es: planea, organízate y encuentra tu proyecto de vida. Sí, en el orden yo diría, haz tu proyecto de vida, organízate y planea. Sí, sí, pero toma, o sea, de veras toma conciencia de lo importante que es y no lo dejes para después. Esto no es como el vino, que lo guardas y se pone mejor el año que entra. Aquí es al revés, lo dejas pasar y además hay tantos factores adicionales en este mundo impredecible que hoy tenemos esta realidad. Alguien nos puede decir la de mañana. Antes era fácil. Oye, sí, no pasa nada, es estable, todos tranquilos, haz A y luego sé que viene el B y luego sé que viene el C. Hoy vienes A y mañana es W y mañana regresa el A. Eso impredecible nos obliga a ser mucho más ordenados, pero también ser mucho más sinceros con nosotros, en el sentido de no tengo controlados muchos factores que me afectan, que en la medida que reconozca esta realidad, me permite planear en base a mi propósito y tener un futuro mejor, el que yo decida que sea. Pues muchísimas gracias, Moy. De veras, qué plática. Dijiste bien que se nos iban a ir rápido los 40 minutos. Gracias por estar en Enlace 50. Y pues vamos a organizar un curso, ¿no? O algo. Cuentas conmigo, yo ya como jubilado, mi propósito de vida es ayudar a las personas y cuenta con lo que yo pueda, pues, sabes que siempre además el aprecio y admiración que te tengo, mi querida Concha. Pues muchísimas gracias y te mando un abrazo muy fuerte. Igual a ti, hasta todos los que nos vieron.